Bien, vamos a seguir ahora con, ya vimos el método render, ya vimos el método getInitialState. Ahora vamos a ver la parte de la interacción. Queremos interacción en nuestro contador, así que hemos creado un botón y hemos añadido nuestro método personalizado handleClick como manejador del evento onClick, como te puedes estar observando. El método handleClick es ahora donde ocurre la actualización, donde ocurre el render en sí. Recibe un evento que no nos interesa para este ejemplito. Aquí recibe el evento, pero no es un evento nativo como los que conocemos de JavaScript. Son eventos propios de React, pero que tienen muy poquita diferencia. A continuación, dentro de este método handleClick, llama un método que se llama setState, como te puedes observar. No hemos definido este método, pero React nos lo proporciona. Este método setState, este método setState, nosotros no lo hemos definido, React nos lo proporciona. Entonces vamos a ver qué es este famoso método setState. El método setState es el centro de la gestión del estado en React. Cada vez que lo llamas, tu método render es llamado con un thisState actualizado. Cada vez que tú llames a thisSetState, automáticamente tu método render es llamado con un thisState actualizado. Es decir, que por ejemplo, fíjate, vamos a recargar. Fíjate cómo dice que el estado, el count, vale 0. Entonces, fíjate, aquí puse yo un log. Sí, aquí lo puse. Entonces, fíjate, cada vez que damos un clic en setState, cada vez que damos un clic, pues se viene y ejecuta este método. Entonces va a llamar a setState. Entonces, vamos a darle un clic. Y fíjate cómo efectivamente se está llamando al método render. Y aquí, lo que pasa aquí es que setState, pues ya está llamando el método render tras bambalinas. ¿Cómo te puedes observar? El método setState puede ser llamado con un objeto o con una función callback, como estamos haciendo aquí en este ejemplo. Aquí estamos llamando a setState pasándole una callback, pero también lo puedes llamar con un objeto. Si lo llamamos con un objeto, este objeto se hace merge superficialmente con el objeto actual dentro de this.state. Quiere decir que si tú quise llamar por ejemplo, data, pues aquí lo que pasaría es que data se va a mezclar con lo que ya tenemos acá en count. A esto se refiere, pero es una fusión superficial. Yo te invito a que vayas a profundizar en internet lo que quiere decir con una fusión, una mezcla, un merge superficial, pero a lo mejor ya después lo vamos a ver un poquito más adelante. Si lo llamamos con una función callback, como es nuestro ejemplo, la callback recibe el estado anterior, como te puedes estar observando, como argumento. Entonces si le pasamos una callback a setState, pues esta callback recibe el estado anterior como argumento. Y necesitas hacer un return del nuevo valor que se fusiona con thisState, al igual que hacíamos con getInitialState. Entonces aquí tienes que usar un return. Dentro de la callback tienes que usar un return sí o sí cuando le pases una función callback, como en nuestro ejemplo. Ese nuevo return, ese return que tú le estás pasando, es el nuevo valor que se fusiona con this.state. Como te decía, si aquí le pones tu data, pues este data se va a funcionar con el estado actual, con this.state. Entonces data se va a venir a mezclar detrás de las escenas, se va a ver algo como así. Algo así se va a ver detrás de las escenas. Entonces por eso digo que se fusiona. No hay peligro de que haya sobreescritura hasta cierto punto. Solo llama al método setState con un objeto si el nuevo estado no depende del estado anterior. Si por ejemplo tú aquí llamas setState y tu estado no depende del valor anterior, no depende del nuevo estado anterior, pues le puedes poner aquí simplemente un valor. Ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Cuando tú le pasas una callback como aquí a setState, es porque tú quieres realizar un cálculo basado en el estado anterior. Por eso digo que se recibe como argumento. Es muy importante que lo hagas así, sí o sí. Si te encuentras escribiendo cosas como por ejemplo count
Por ejemplo, fíjate. Si te encuentras escribiendo tú cosas como esta, this.state.count más 1, tienes que cambiar a la versión callback y utilizar el primer argumento callback prep state en lugar de this.state para tus cálculos. Entonces, esto no es correcto porque tú aquí le estás diciendo algo así como que quieres acceder al estado anterior, cosa que no se puede. Si tú vas a hacer cálculos basados en el estado anterior, tienes que pasarle una función callback y usar el método prep state. Aquí se puede llamar como tú quieras, pero pues lo más normal es ponerle prep state, que significa estado anterior. Entonces, esto es muy importante que tú entiendas desde ahorita, que si tú quieres realizar un cálculo basado en el estado anterior, vas a tener que proporcionarle una función callback. Y dentro de esa callback tienes que hacer el return del nuevo valor que se va a mezclar con this.state, es decir, con el estado actual del componente. Y para acceder al estado anterior de forma segura, lo haces con el argumento de la callback, prep state. En nuestro ejemplo, utilizamos la versión callback porque incrementamos el contador basándonos en el estado anterior, como te puedes estar observando. Esta versión de la callback, todo esto que tú estás viendo aquí, la callback, esta versión es asíncrona. Le dice a React que queremos actualizar el estado y le da una callback para hacerlo. React ejecutará esta función callback en algún momento en el futuro. No sabemos exactamente cuándo, pero la va a ejecutar cuando él crea conveniente. Cuando el callback se haya ejecutado, nuestro método render será llamado de nuevo. Es igual. Cuando tú pones this set state, como ya vimos, cuando ejecuta la callback, cuando React tiene el momento justo, exacto, nuestro método render será llamado de nuevo. En este método this.state, en este método render this.state tendrá los valores que actualizamos en el callback. Entonces vamos a seguir avanzando. Bendiciones.